buenas tardes, días, noches a todos los que estén escuchando. Este es el podcast de Energías Renovables, podcast especial. Vamos a nombrar podcast de Energías Renovables a este proyecto y va a ser posiblemente una serie episódica en el que vamos a tratar diferentes temas, ya sea en el ámbito energético, social, sobre este tema. Me acompaña conmigo uno de mis profesores de la misma carrera que estoy estudiando yo, Energías Renovables en el ámbito de energía solar. Su nombre es Joel Salomé y es profesor de Energías Renovables en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Bueno, ¿gusta presentarse? Sí, buenas tardes, días, dependiendo de cómo estén escuchando esto. Mi nombre es Joel Salomé Bailón y venimos a hablar un poco de lo que es las energías renovables y por qué está dando ahorita mucho de qué hablar, ¿no? Sí, para empezar, como un ámbito, pues, de inicio, quisiera preguntarle, ¿no? El hecho de por qué es tan importante la energía renovable en el desarrollo de un país. Bueno, primero que nada, nos da un mix energético, lo que es la energía renovable. Eso hace que tengamos una variante más de lo que es la energía, ¿no? Si teníamos la producción a partir de lo que es gas, la producción a partir de lo que son hidroeléctricas, entonces la energía renovable viene a sumarse como otra parte de energías que pueden aportar a la generación, ¿no? de energías, ¿no? que existen. En este sentido, también hacen que ambientalmente puedan dejar de emitir CO2 a lo que es el ambiente, ¿no? Es una gran ganancia medioambiental, ¿no? Que es un tema a debatir también en ese sentido, porque muchos hablan de cuando se producen los paneles, que si se toma en cuenta el CO2 que se emite al ambiente, ¿no? O igual que los eólicos u otro tipo de tecnología, ¿no? Pero básicamente, si nosotros analizamos, vemos que cada año vamos creciendo la demanda de energía eléctrica y obviamente tenemos que gastar más gas o tenemos que gastar otros recursos que no son renovables, y pues las energías renovables vienen a poder suplir esa demanda de energía, incrementando su participación, ¿no? Bueno, está perfecto incluso, porque son factores a tomar en cuenta incluso, ¿no? Son cosas, detalles que se tienen que valorar al momento de evaluar una energía limpia. Sí, exactamente. Bueno, pues el asunto aquí que nos atañe es sobre el asunto del SENACE, sobre el decreto que se ha implantado el decreto que ha salido de esta misma organización de la reguladora de energía sobre el desarrollo de las energías renovables en el país pues aquí de México. Y pues nos podría explicar un poco sobre de qué trata este mismo como decreto que ha sido publicado. Pues sí, básicamente se restringen los permisos, ¿no? Para lo que iban a entrar ya plantas de generación de energías renovables que ya se tenían previstos o para probarse y cómo iban a trabajar. Y en este sentido pues se restringe, ¿no? Porque se toma como que ahorita lo que es la contingencia del COVID-19, se plantea que se redujo una demanda y esa demanda provoca inestabilidad en la red eléctrica, ¿no? Si llegaran a entrar las energías renovables. Entonces, pues es un enfoque técnico, ¿no? Para restringirlas ahorita en estos momentos, ¿no? Para ello tendría que explicarles cómo impactan las energías renovables, ¿no? ¿Gustas, Noé, que siga? Bueno, sí, no es problema, incluso si gusta puede explayar un poco el término de las energías renovables, el cómo se desarrollan.
pero pues más que nada es eso, ¿no? El asunto de cómo se está incluso causando un poquito de polémica o malentendidos con este mismo tipo de energías. Sí, ok, bueno, en este sentido vamos a visualizar, ¿no? Que hacen los oficios que salieron son para restringir los permisos de los generadores de energía, ¿no? Para poder entender esto desde el punto de vista técnico, primero hay que entender cómo funciona, ¿no?, la red eléctrica, ¿no? La red eléctrica tiene varios generadores de energía, ¿no? Como ya lo mencionaba hace rato, pueden tener lo que es la energía nuclear, pueden tener lo que es una geotérmica, pueden tener lo que es una hidráulica, pueden tener eólica, solar, turbinas de gas de ciclo combinado, termoeléctricas, y pues una vez que se tiene toda esa generación, pues se transmite y se distribuye y se comercializa, ¿no? Esas son 4 de las grandes etapas que se llevan a cabo en la red eléctrica, ¿no? Pero en la red eléctrica también tenemos variabilidad de demanda. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente que no se consume todo el tiempo de manera igual, ¿no? Ustedes van a ver que cuando la curva de consumo de electricidad va a ser menor, va a ser cuando estemos todos durmiendo, porque se usa muy poca electricidad, ¿no? Posteriormente, cuando ustedes se levantan de su casa, empieza a elevarse el consumo. Después baja un poquito, y después cuando están comiendo empieza a subir un poco, y se mantiene así hasta que cuando llega la parte de lo que es la noche, todos regresan a su casa, y es cuando más se utiliza la electricidad, y es cuando más tenemos el consumo de demanda en electricidad, ¿no? Entonces esto provoca... Es lo que se dice básicamente. Es lo que provoca que subamos y bajamos, ¿no? Ajá. Se dice la curva de demanda energética. En el día es menos porque pues hay más gente dormida. En la tarde va un poco que van abriendo locales, están encendiendo luces. En la noche pues están ya encendiendo ventiladores, o en la tarde incluso pues aires acondicionados, cualquier tipo de cualquier aparato que consuma electricidad aumenta la demanda energética de, digamos, una ciudad, o incluso de un pueblo incluso, ¿no? Todo tiene una demanda energética, y pues se va haciendo una gráfica de eso. Exactamente. Entonces, si nosotros viéramos, imagináramos la gráfica, pues básicamente empezamos bajos, subimos, bajamos, subimos, bajamos y subimos mucho, ¿no? Lo que son tarifas comerciales e industriales se comportan de manera diferente, ¿no? O sea, una demanda comercial sería diferente, sería que todo el mundo, bueno, no se está trabajando, y por amanece, se trabaja, se da un pico de energía y luego empieza a bajar, ¿no? Si fuera comercial. Si fuera industrial, pues depende de los turnos que existen, ¿no? Entonces puede ser que suban más por ejemplo, subamos cuando está en el día y en la noche se baje tantito, ¿no? Pero si tienen ciertos perfiles, ¿no? Entonces ellos se puede ir modelando, ¿no? Y eso provoca que sepamos que si va a subir a cierta hora, poder inyectar mayor electricidad, o si se va a bajar, poder bajar esa electricidad, no inyectar tanta, ¿no? Entonces, pero eso provoca que la generación trabaje de una cierta manera, ¿no? Que existan ciertas plantas para que estén funcionando todo el tiempo, que serían unas plantas base, ¿no? Que nunca se apagan, que siempre están trabajando, ¿no? Existen otras intermedias que pueden estar entrando y saliendo, y existen otras que serían en punta, que serían las que nos proveen la demanda cuando todos estamos conectados, ¿no? Que son las plantas que trabajan con una dinámica más rápida, o sea, que pueden responder rápidamente, ¿no? Entonces, pues eso se trata de controlar en la red eléctrica, ¿no? También, si llegan a haber fallas, pues también se trata de corregir todo ese tipo de cuestiones, pero básicamente
subsanar la demanda se trata de hacer de esa manera, ¿no? Plantas base, intermedia y punta, ¿no? Obviamente cada planta por integrarse les va a costar, ¿no? Y es por eso que los costos de la electricidad van variando también, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver directamente en lo que son tarifas industriales, ¿no? Ajá. Sí, o sea, así es, se puede incluso pensar en este tipo de problemática o este tipo de asuntos como un generador, ¿no? Se puede pensar que al momento de tener una mayor demanda energética en el sector no empresarial, en el sector más común, en viviendas, doméstico. Casas, al sector doméstico, se puede pensar que un generador, al tener más demanda o que se solicite más demanda, este generador tiene que trabajar a una cierta velocidad y esta va aumentando o reduciéndose conforme vaya siendo la demanda. En el sector industrial, ya se divide tanto por horas, ¿no? Incluso. Ah, sí. Ese tema que menciona es muy importante también. Para que la red esté funcionando correctamente se tiene que mantener la frecuencia y el voltaje, ¿sí? Entonces, hay que entenderlo desde este punto de vista, ¿no? Si nosotros tenemos un generador, véanlo como si fuera un motor, ¿no? También. Sí, ¿qué pasa si ustedes le ponen la mano, ¿no? A un motor? Pues tratan de frenarlo, ¿no? Y si ustedes lo sueltan, se acelera, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con los generadores. Hagan de cuenta que si yo le pongo mayor demanda, los generadores se frenan, ¿no? Obviamente tengo que conectar otro generador para mantener esa demanda, ¿no? Y para mantener, eso va implícito también que mantenga la frecuencia, porque básicamente la frecuencia está correlacionada con el giro, ¿no? Sí, y el incluso puede tomarse como ejemplo incluso un motor de ventilador, ¿no? De una casa, un ventilador de piso. Mientras más sucio esté, menos aire pasa por él y más se va forzando el motor, más está teniendo que trabajar para que pueda mantener una cierta velocidad. No es hasta que lo limpias, cuando ya está funcionando pues correctamente, cuando ya no tiene ninguna obstrucción y ya está circulando con normalidad el aire y sin forzarse. Exactamente, nada más que el consumo no lo sabemos correctamente, ¿no? Lo estimamos a través de modelos o análisis estadístico y ya tenemos un cierto perfil, dijimos, probablemente a las 10 de la noche consumamos tanta energía, ¿no? Entonces así lo vamos haciendo y es que a partir de esa estimación podemos ir metiendo y sacando parte de generación, ¿no? Entonces, esa es una gran parte, pero lo primordial de la red eléctrica es mantener esa frecuencia y ese voltaje en unos ciertos rangos, ¿no? Si se salen de ahí, entonces ya vamos a tener problemas de desestabilización, ¿no? Es ahí de donde viene este mismo tema, ¿no? El mismo tema de la problemática de esta declaración. Sí, entonces vamos ahora a ver las renovables, ¿no? Las renovables ahora lo que tienen es que son muy intermitentes, ¿no? Ustedes pueden ver que pasa una nube, se bajan, se ponen un poquito de neblina, se bajan, pero no meten dos condiciones importantes, ¿no? Que meten variabilidad y la otra es que es incertidumbre, o sea, que no sabemos en qué momento nos va a estar pasando una nube, ¿no? Se usan ciertas estimaciones, pero bueno, hablo más de la fotovoltaica porque es la que casi la mayoría de todos conocemos, ¿no? No podemos predecir el clima o tener un grado de certidumbre que el clima se vaya a comportar de cierta manera. Ya hemos visto que a veces predicen ciclones y a la mera hora no pegan, ¿no? Entonces el tema de predecir el clima se hace muy complejo. Y si aunado a eso todavía añado el comportamiento de lo que es el panel, que puede estar sucio, que no, entonces me hace muy complejo todavía más predecir cómo va a ser su comportamiento, ¿no? Entonces, primero que nada, pues ya sabemos que va a variar, porque va a pasar nubes o va a haber fenómenos meteorológicos, ¿no? Y segundo, no sabemos cuándo vaya a pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestión
cuando nosotros conectamos a la red eléctrica, pues también si ya tenemos variación de demanda, pues el consumo que la gente se conecta a la hora que quiere, nosotros también le estamos metiendo variabilidad por las energías renovables, ¿no? Que ahora no es lo mismo como que dejo de producir o produzco, ¿no? Es como si se viera como una carga también, ¿no? Porque en algún momento no voy a estar produciendo y es como si yo estuviera consumiendo más de las otras energías y en otras produzco, es como si hubiera quitado carga, ¿no? Entonces, sí, eso no es como si el panel solar tú decidieras cuánto capta o cuánto no capta, sino pues es la cantidad que esté en el momento, ¿no? Dependiendo del ambiente. Exactamente, entonces ahí vamos a depender de lo que nos pueda dar la climatología, ¿no? O sea, la radiación, el aire, todo lo que exista, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también hay otra parte importante, ¿no? Pues dicen, ok, pues si no la voy a utilizar esa energía, ¿por qué no la guardo para otro momento, ¿no? Pues es lo deseable, ¿no? Ya vimos que si yo consumo en un momento, ¿por qué no cuando consumo un poquito, no produzco un poquito más y lo almaceno, ¿no? Y después esa energía que almacené, pues la paso para cuando estoy consumiendo mucho, ¿no? Pero resulta que en la red eléctrica eso no es posible. La red eléctrica no cuenta con almacenamiento de energía, eso técnicamente no es posible, son muchos factores, se trabaja técnicamente en ello, pero es un problema no resuelto, ¿no? La red eléctrica no tiene almacenamiento de energía, ¿no? ¿Sí? Es por ello que en Ajá, sí, adelante. Sí, es una problemática bastante común, como yo mencionaba, bueno, estábamos platicando un poco antes de iniciar esto, ¿no? Que pues el costo de un almacenamiento de energías cuesta tanto mano de obra como mantenimiento, incluso de la vida útil de las mismas baterías o de la misma unidad de almacenamiento de la energía. Es algo que incluye bastantes costos tanto en mantenimiento preventivo como correctivo. Sí, y aparte que cuesta bien caro, ¿no? Y va a poder almacenar una cantidad pequeña, ¿no? Entonces, algo que pueda almacenar una cantidad grande de energía aún no existe, ¿no? Se trabaja en sistemas para poder almacenarlo, pero aún no. El caso más ejemplificado que se puede ver es el de las hidroeléctricas, ¿no? Que básicamente es un almacenamiento de energía, ¿no? Una energía que está concentrada en el agua, ¿no? Yo pongo una presa y ahí la dejo, ¿no? Pero un almacenamiento de energía podría ser que yo produzco la energía por otro medio y esté bombeando esa agua a algún otro lado donde posteriormente la dejara salir por una compuerta y produzca yo energía, ¿no? Este sería un almacenamiento de energía. El único problema es que se imaginan de qué tamaño debe de ser pues ese almacenamiento de agua y todos esos recursos para que pudiera almacenar toda la energía de la red. Entonces, la energía de la red es demasiado terawatts de energía, ¿no? Entonces no existe algo físico que pueda almacenar esa parte de la energía, ¿no? Es ahí cuando viene un poco lo de viene un poco darse a la imaginación, que uno se imagina una batería gigante y almacenando toda la energía de la producción de una presa o algo, ¿no? Sí, exacto. En muchos términos es imposible ese tipo de sistemas. Sí, de hecho, y la otra es que también se pudiera generar algo muy grande, ¿no? Que yo lo llevo a un ejemplo como si podemos almacenar un rayo, ¿no? Que cae, ¿no? O sea, es demasiado rápido en un instante de tiempo para poder almacenar tanta energía, ¿no? Y aún no existe técnicamente toda esa parte desarrollada para poder almacenarlo. Entonces es un gran problema que tenemos, que por ello no podemos pasar una energía que se está produciendo en un momento a otro momento, ¿no? Pues eso es lo que se argumenta aquí, ¿no? Entonces se nace al momento de que se ingresa en lo que son las plantas fotovoltaicas, lo que va a producir es que se va a iniciar una variabilidad, ¿no?
pero SENACE plantea que, por ejemplo, se reduce una cierta demanda, me parece que estaba como por el 20%, o ahí no tengo el dato completamente exacto, y dice, ok, si se reduce la demanda, porque estamos confinados y no hay sectores productivos ahorita en este momento, entonces si yo inserto generación fotovoltaica, pues si antes estaba un fenómeno que se me veía que variaba en un cierto porcentaje, al ser menor el consumo de la demanda, ahora ese fenómeno se me amplifica, porque ahora consumo menos, ¿no? Entonces el impacto de la generación fotovoltaica se maximiza, ¿no? Entonces es por ello que dice, ok, entonces voy a restringir los permisos para no tener esa problemática de control en la estabilidad de la red eléctrica, ¿no? Y tener los parámetros de frecuencia y voltaje corregidos. Es para que, ajá, básicamente es para eso que se implementó este acuerdo, esta declaración, ¿no? Que para que no venga viendo si de por sí la red ya se estaba, bueno, desestabilizando un poco con todo esto de pues, la baja demanda de la energía o la alta demanda de la energía por parte del sector, me lo repite, en el sector industrial. Sí, de todos, en realidad la demanda es de todos, ¿no? La doméstica, la comercial y la industrial. Entonces, sí, ya viene de parte de todos, todavía meter energías renovables, pues abona, ¿no? A esa variabilidad, ¿no? Como meterle más inestabilidad incluso a la red. Sí, y todavía eso, déjale que de la demanda sea menor, ¿no? O sea, que se junta todavía ahí. Entonces eso nos trae un problema que pues ellos lo ven como la estabilidad en la red, ¿no? Y la regulación que te tiene que dar, ¿no? Entonces, pues por esa parte ellos tienen pues su opinión en esa parte técnica, ¿no? Los privados a su vez pues obviamente se preguntan ¿y que eso no se planeó? ¿Por qué parte no se consideró una de este tipo? Y también ahí hay que analizarlo desde el punto de vista de la normatividad, ¿no? Porque ahí ya todo lo que es esta parte técnica y de cómo opera el mercado eléctrico está dado en reglas, ¿no? Entonces la parte de lo que son los privados argumentan que pues ya son subastas que se han hecho y que se preveía iniciar. Entonces ya está todo lo que es la parte de normatividad cumplida y pues ahorita paró, ¿no? Entonces pues es un tema muy interesante que para ahondar en ello pues tendríamos que hablar mucho de lo que es el mercado eléctrico y otros tipos de temas, ¿no? Sí, porque incluso hay que comprender incluso que pues este asunto, esta polémica no viene solo de un sector. Se tienen que tomar en cuenta varios factores como el sector energético, el sector económico, incluso el social, porque pues mucha gente piensa que esto es una decisión tomada muy a la ligera, pero pues hay todo un contexto que viene por detrás, que incluso hay que tomar en cuenta que incluso se podría decir que es para el desarrollo a largo plazo del mismo país. Exactamente, ¿no? De hecho, me gustaría ahondar, bueno, alguien pensaría, bueno, ¿y entonces por qué van a meter energía renovable? O si no hay una solución, pues deberían de cancelarlas, ¿no? Lo que pasa es que también cuando se planteó ingresar energías renovables, se pretendía también ingresar otro tipo de tecnologías, en este caso, almacenamiento también, ¿no? Como lo mencionó en baterías, por ejemplo. Una parte importante que se les daba dando impulso aquí es los autos eléctricos, ¿no? Los autos eléctricos funcionan como si fueran un almacenamiento de energía donde pudieran conectarse y desconectarse, ¿no? Para cuando trasladar esa parte de la demanda, ¿no? Cargar en momentos donde están bajos la energía y donde se produce mucho y después posteriormente cuando están altos poder entregar esa energía, ¿no? Y pues con esto poder trasladar la parte de la demanda y poderla volverla
constante, ¿no? Pero obviamente esta tecnología pues todavía está muy lejana, ¿no? De hecho, pues tendríamos que convertir la parte de la movilidad a eléctrica, ¿no? Y en ese sentido, también nos generaría otro problema. Si no tenemos suficiente energía renovable, entonces se volvería a consumir más recursos fósiles, ¿no? Entonces, aquí hay muchos temas que se abren, pero sí existe también una planeación a futuro de cómo poder ir integrando las energías renovables. Noé, aquí me gustaría hablarte de otro tema muy importante, ¿no? Que surge aquí como pregunta, ¿no? Ok, porque mucha gente se lo ha hecho y me ha dicho, ¿no? Ok, entonces se cancelan las energías renovables. Entonces, en este punto, nosotros hemos hablado de la parte de la generación, ¿no? Donde se ha dado el mercado eléctrico, donde se hicieron subastas y donde se iban a instalar ya se construyeron plantas de megawatts, ¿no? O sea, de cantidades grandes de energía, ¿no? Y en ese sentido, la gente que dice, no, ok, cerramos entonces lo que son las energías renovables, pues en el sentido de la distribución tiene que ver con lo que es ya a nivel colonia, a nivel cotos, todo lo que es a nivel ciudades, se distribuye la energía, ¿no? Ustedes lo ven a partir de subestaciones y que se van a dar a partir de cables de esa subestación, se va a enviar la energía hacia los transformadores de distribución, que son los que observan en sus esquinas, y en esas esquinas de sus casas bajan ya un cierto voltaje, y eso es lo que llamamos distribución, ¿no? En distribución, ¿a qué nos referimos con la fotovoltaica? Pues básicamente los que instalan paneles en sus casas, ¿no? En este sentido, no se ha tocado nada de tema. Ahí todo sigue igual, haciendo un contrato con CFE y instalando tu medidor bidireccional. Sí, claramente. No es como que ahora ya no puedas ir y comprar una serie de paneles solares para tu casa. No es como que se te hayan cancelado ese tipo de proyectos. Y es lo que creo que mucha gente malentiende o confunde muy a menudo con esto, ¿no? Cuando hablamos de energías renovables o hablamos de producción de plantas de energías renovables, hay gente que pone el grito en el cielo porque piensa que pues ya no voy a poder hacer mi propia estación pequeña para reducir mi costo en la producción de energía eléctrica, que incluso ese es otro tema, pero pues es muy por encima, no se puede o no estás vendiendo tú la electricidad. Tú lo que estás haciendo es inyectar como esa corriente a la electricidad para reducir tu consumo. Exactamente, como lo mencionan, es muy importante el cambio de filosofía, ¿no? Cuando estamos instalando un sistema distribuido, paneles en su casa, lo que es la ideología que se tiene es reducir su consumo, no consumirlo de la red eléctrica. Claro que si en algún caso tienen excedente de energía, pues se la pueden vender a la energía eléctrica, ¿no? Pero se hace una medición neta ahí, ¿no? Esto la medición neta tiene que ver mucho con el mercado eléctrico también, y bueno, en el otro sentido, las que eran las generadores de electricidad, que son plantas grandes, pues básicamente ellas sí van a inyectar la electricidad a la red eléctrica, ¿no? Básicamente es venderle energía a la red, ¿sí? O a ciertos particulares, ¿no? Que pueden comprársela a ellos, ¿no? Pero es un cambio diferente, ¿no? Es como se enfoca, ¿no? Los sistemas distribuidos van más enfocados a reducir el consumo, ¿no? Así es. La producción de granjas solares a nivel industrial es para inyectar energía al sistema eléctrico ya existente del país, así digámoslo, y la producción de electricidad en tu sistema doméstico es para reducir tu consumo, nada más. Es un concepto simple, pero pues que no se entiende muy a menudo por personas que incluso tienen sistemas interconectados a su misma red eléctrica.
Exactamente, y cuando se plantea añadir los autos eléctricos, básicamente se plantea que el consumo de la casa pues se vuelva constante, ¿no? De hecho también existen otras tecnologías como la desagregación de carga, que es poner a lavar poner a lavar tu ropa en momentos donde sea barata la electricidad, o cuando no se consume electricidad, no, por ejemplo en la noche, ¿no? O que los refrigeradores o lo que son los aires acondicionados enfríen de más cuando están en poco consumo de energía, y cuando ya venga el alto consumo de energía se mantengan un poco más tiempo fríos, ¿no? Entonces es algo con lo que se está jugando también para poder trasladar lo que es la demanda a hacerla constante, ¿no? Consumir mucho cuando es muy barato o cuando hay muy poco consumo de energía, bueno, demanda, y poder mantenerla cuando tenemos altos consumos de energía, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues como podemos concluir un poco, pues básicamente este contrato que trae el SENACE no es para retirar las energías renovables de México, tampoco es para que sea pues algo alarmista a la población o a las comunidades, ¿no? Simplemente es un como una pausa temporal para ciertos proyectos que iban a estar conectados a la red eléctrica del país. Simplemente... Sí, ahí la parte, lo que genera incertidumbre en los privados es que nunca han dicho en qué momento se van a reactivar. Esa es la parte entendible de los privados, de que no se tenga una certeza de cuándo va a reactivarse todo, ¿no? Sí, que no hay una cosa, no hay un término claro hablando de cuándo va a volver cuándo se va a retirar este tipo de iniciativa, ¿no? O cuándo se va a revocar para que las empresas privadas o el sector privado que quiera, o mismos inversionistas que quieran invertir aquí en el país, que quieran traer sus plantas de generación eléctrica, no tienen certeza, porque tienen proyectos incluso estancados debido a este tipo de normativas. Exactamente. Entonces esa es la parte de la cuestión, ¿no? Porque pues se ponen nerviosos de que a lo mejor había un cambio en la reforma y pum, echen para atrás todo, ¿no? También puede pasar, no digamos que no. Pero la parte de la distribución, pues no, aún no ha sido afectada, ¿no? En la parte de que uno instale su panel, ¿no? No se ha dicho nada, entonces en esa cuestión no hay tanta problemática. Mencionar solamente un punto, ¿no? En los análisis técnicos que se realizan, se decía que cuando llegáramos a 35% de la energía renovable, pues ahí íbamos a tener problemas, ¿no? En la red eléctrica. Pero aún así, si nosotros agregamos pura en distribución, los porcentajes son pequeños, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Pero si ya son generaciones, plantas generadoras, entonces ahí SENACE lo está viendo como que sí puede existir un problema, ¿no? Estos son temas que se están tocando, que los alumnos de energías renovables, en este caso los técnicos de energías renovables, pues se están formando, y que en el futuro ellos deberían de generar nuevas tecnologías, primero que nada entender los procesos, ¿no? de la energía, y posteriormente poderla controlar mucho mejor, ¿no? Este es un gran reto de cómo insertar energías renovables y poder mantener la estabilidad, ¿no? Que se está estudiando muy a detalle, ¿no? Así es, el punto es que pues traer como más innovación o traer una serie como con esta nueva generación que vienen de investigadores y ingenieros en el ámbito de energía renovable, se está buscando que se innove en este punto para que ya la energía renovable, ya sea solar, eólica, mareomotriz o geotérmica, no sea tan inestable, no sea intermitente y pueda conectarse con seguridad a la red
para que tenga una demanda estable. Esto es un tema bastante interesante, es algo que se tiene que, bueno, pues algo que se tiene que solucionar en un futuro, en algún punto, y pues esperemos que pues si se da este caso, esperemos que aquí en nuestro mismo país se encuentre esa solución. De hecho, si nosotros vamos al plan de desarrollo de energía, que está plasmado, ahí vamos a poder visualizar que las energías renovables se están contemplando como transición. Pues claro, es un plan, ¿no? Que se lleva a cabo, pues, pues va a depender, ¿no? De cómo se ejecutan, ¿no? Pero, pues tenemos la fe de que pueda hacerse, puede seguirse por ese camino, ¿no? Así es. Bueno, pues en general es esto. En general es, pues no hay que preocuparse tanto por ahorita lo que se ha declarado en el SENACE, al menos en el ámbito comercial, en el ámbito local. Simplemente es un aviso enorme para los inversionistas y para trabajadores de proyectos a gran escala que quieren traer pues energía al país o quieran vender su energía al país y quieren entrar a este negocio de la subasta de la energía por kilowatt o por megas. Y bueno, la otra vez no sé si quiera agregar algo más además de este tipo de información o quiera hablar de algo que se ha generado de más o ya hablar de la energía renovable en el ámbito general social de nuestra comunidad o de nuestro país. Sí, bueno, en la parte de la energía a veces el consumidor no se enrola mucho en lo que es este ámbito, ¿no? Por lo regular paga nada más y no le interesa cómo le llegó ni qué se tuvo que hacer, ¿no? Solo le interesa cuando ya le cobran alto, ¿no? Entonces cuando ya paga alto es cuando ya dicen, oh, me estuvieron pagando alto, entonces ¿por qué está pasando esto, no? Pero antes lo que se observa es que el consumidor es un consumidor pasivo, ¿no? La nueva tendencia es a que un consumidor se vuelva activo, ¿no? Que pueda gestionar su energía, ¿no? Y esto se da porque pues la energía no las cobran muy barata, ¿no? Si nosotros vamos a la parte de lo que es la parte doméstica, vamos a ver que nuestra energía está subsidiada, ¿no? Está subsidiada y como está subsidiada, pues no pagamos en realidad lo que debería de pagarse, ¿no? Y este subsidio, pues habría que, bueno, a muchos yo creo que va a haber que llegar la interrogante de dónde viene el subsidio, ¿no? Ese sería un tema más largo a tocar, para saber quién paga el subsidio, ¿no? Porque todos somos los que consumimos en tarifa, tenemos la posibilidad de tener ese subsidio, ¿no? De hecho lo tenemos, ¿no? Y en ese sentido hace que nuestra energía sea más barata y obviamente cuando ustedes analizan la energía renovable comparada con lo que es el costo de su recibo, pues van a ver que a veces dicen, no, pues no es conveniente. Solamente los que ya tienen un alto consumo son los que la ven viable, ¿no? Pero en realidad si se quitara el subsidio, ya estaríamos en costos competitivos, porque es la energía fotovoltaica en este caso, para poder aprovecharla, ¿no? Claro, teniendo estos problemas técnicos de variabilidad que existen, ¿no? Pero para ello pues está creando ciertas innovaciones, ¿no? Entonces, por eso es que no le damos tanta importancia, ¿no? Entonces, habría que ver todos esos costos y analizarlos para que la gente se vaya dando cuenta que la energía tiene mucho subsidio y entre más consumas se te va reduciendo tu subsidio, pero si consumes poco tu subsidio es muy alto y entonces pues no lo ves como una viabilidad a lo que son las energías renovables, ¿no? Pero si se llegara a quitar sería una gran alternativa para las energías renovables, pero en el tema social sería demasiado
problemático, porque ya que este subsidio se creó para favorecer a los menos favorecidos, ¿no? Menos afortunados, digamos, en este sentido, ¿no? Sí, es al sector bajo del país, el sector bajo, medio e incluso medio alta, que pues son los principales consumidores de la energía, pues ahorita, ¿qué no se hace con la electricidad? Incluso, o sea, ¿en qué tiempo estamos? Siglo XXI y pues trabajamos con electricidad, ¿no? Que no nos sorprenda incluso que nos lleguen las ciertas tarifas. Aunque Noé, aquí está un tema interesante, muy interesante, porque también se han hecho análisis, pues por parte del INEGI y así otras dependencias. Uh-huh. Y un tema muy interesante que llegó con la estadística es que este subsidio se creó para proteger, ¿no?, a las personas que ganan muy poco, ¿no? Sí. A un sector desprotegido, ¿no? Pero resulta que se fue dando un fenómeno social, ¿no? Que las rentas se volvieron muy caras. Por ejemplo, vemos la ciudad del Distrito Federal o el Estado de México, ¿no? Las rentas se vuelven muy caras o adquirir una vivienda es muy difícil, y entonces se va dando un efecto de que las mamás empiezan a hacer que sus hijos vivan con ellos. Entonces, cuando empiezan a vivir su hijo, pues su hijo empieza a casarse y tener hijos, ¿no? Y ya, si antes era una familia, ahora ya son dos familias, y que salió embarazada la hermana también, pues entonces a la hermana también vive con la mamá y ya vive, se mete el nuevo niñito, y ya son tres familias, ¿no? Y luego se traen al esposo y ya son las tres familias. Y luego, pues que el primo no tenía dónde rentar, pues también se va a vivir, ¿no? Y entonces, lo que era antes una familia llegan a ser 4, 5, 6 familias, ¿no? En esta parte, ¿no? Y eso hace que eleven su consumo energético y por lo tanto quedan fuera del subsidio, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante a partir de lo que es el subsidio. Entonces se está analizando ese tipo de cuestiones, y así como ese caso, existen muchos casos que ahora pues es muy difícil la renta o es muy difícil acceder a una vivienda. Entonces, de ahí que un problema energético también se vea como un problema social, ¿no? Un problema que desde que sea social se venga a reflejar en la electricidad, ¿no? Que se tenía pensado para ayudar a las personas, pero que al ser alto consumo, pues pasa a ser algo que ya no apoya, ¿no? Así es. Y pues hay que tomar en cuenta eso, que en el factor social no solo se paga la luz, también se paga el agua, se paga el gas, se paga incluso pues si así decirlo, si tu casa no es tuya, pues es la renta, o si hipotecaste, pues la hipoteca, todos los servicios te incluyen un costo, ¿no? No es como que venga siendo gratis. Que tienes derecho a ellos, sí, no hay problema, o sea, sí tienes derecho a ellos y tienes derecho a solicitarlos, pero pues todo se paga, y la electricidad también, y con este tema de los subsidios, pues lo que se busca es ayudar a este sector vulnerable, pero pues cuando tú tienes un consumo alto o estás diciendo, oh, pues es que a mí ya me lo está bajando el gobierno, en dado caso de que pues tengas conocimiento de que se te está dando ese apoyo, y estés descuidando tu energía, tu consumo de energía eléctrica, pues ya de repente hay un punto en el que te llega tu recibo altísimo con la flecha en el indicador rojo que te dice que no tienes incluso el apoyo gubernamental, que es este mismo subsidio, y pues la gente se saca de onda, y pues ahí de donde viene mucha, ¿cómo se dice? Mucha incertidumbre, mucho enojo por parte de estos, pero pues es incluso un tema pues, que se tiene que ver como un ámbito social o educación sobre pues los temas que tú estás pagando. Es algo que se tiene que ver a diario. Sí, como también esto, el desconocimiento de cómo se paga la energía o cómo se da el proceso de todo el mercado eléctrico que se transmite, se genera y todo. Hoy en día ya en el recibo viene desglosado todo esto, pero el no conocerlo hace que también no implementes eficiencia energética en tu casa, ¿no? Antes de meter unas energías renovables, primero hay que ser eficiente, ¿no?
hacer una implementación de eficiencia energética. ¿Qué me refiero con eficiencia energética? Que hagas lo mismo pero gastando menos electricidad, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Pues básicamente con que apagues tu luz, con que cambies a focos ahorradores, con que cambies tus parámetros de consumo, muchas formas de ahorrar, ¿no? Pero como si es muy barata la electricidad, no le das ese sentido de responsabilidad social, ¿no? Así es cuando aquí viene mucha gente que se malacostumbra a este tipo de apoyos, ¿no? Que no se está diciendo que esté mal ni nada de eso, simplemente se está diciendo que, pues como ya tienes las cosas un poco acomodadas, pues aquí viene la problemática de malacostumbrarse socialmente a hacer mal tus cuentas. Sí, entonces, pero también, podcasts como los tuyos, pueden ayudar a que la gente empiece a tener conocimiento de su consumo, por qué está consumiendo de esta manera, por qué es lo que está pagando, todo ese tipo de cuestiones, cómo se dan las reglas, qué tengo que hacer para, si en dado caso mi recibo llega muy caro y en realidad sí es un problema técnico y no es un problema de que haya consumido más, porque también puede darse ese caso, ¿no? Se haya medido mal, ¿no? Entonces, ahí también existen ciertos procedimientos también donde existen otras dependencias que pueden ayudar directamente a mitigar ese problema, ¿no? Entonces, pero lo primero, sí, es poder conocer la información, ¿no? Y poder educarnos en este sentido, ¿no? Para poder aplicar lo que podamos y esté en nuestras manos, ¿no? Y reconocer que las energías renovables pueden ser una parte que apoye ese granito de arena para reducir la contaminación y también puede impactar en los costos de energía, ¿no? Así es incluso pensar, ¿no? Un poco concientizarse un poco sobre pues cuánto estoy consumiendo, qué estoy haciendo mal o en verdad este tipo de energías es benéfica para pues tanto para mi consumo como para tanto el ambiente como para la producción de la misma electricidad, ¿no? Dejemos un poco eso de que pues está muy caro al principio. Sí, está caro al principio, pero pues es que hay un retorno de inversión aquí en el que tú puedes recuperar ese dinero invertido en la misma energía al momento en que te llegue tu recibo a los tantos meses o a los tantos años. Siempre hay un retorno de inversión y para eso incluso muchos de mis compañeros en la escuela se está haciendo, pues es ¿no? Cuando estudias energías renovables es una cuenta que se lleva constantemente a mano y pues se tiene que, pues es como una cuenta que siempre se tiene que llevar a cabo para cuando vas a instalar paneles solares o que si quieres ver en verdad si esto te funciona o no te funciona. ¿En cuánto tiempo? El retorno de inversión es muy importante, ¿no? Pero has mencionado otro gran tema, ¿no? Otro gran tema es qué tan capacitados están los instaladores, porque mucha gente también no va a instalar energía renovable. Primero es un gran punto el precio, ¿no? O sea, pero ahí empiezan a existir modelos de negocios basados en renta, basados en otro tipo de modelos que no sea compra directa, ¿no? Para tratar de subsanar esa parte, ¿no? Que gente de energías renovables empieza a proponerlas y es una gran parte de innovación en modelos de negocio. Pero también la otra cuestión es dar certeza que tu sistema fotovoltaico sí vaya a funcionar, ¿no? Porque en este rubro los primeros que iniciaron son gente que se capacitó a lo mejor no se capacitó y empezó a hacer las instalaciones, ¿no? Porque tenía cierto conocimiento eléctrico y ya se emigró a lo que es la parte de energías renovables. Pero por eso existe también una especialización y existen varias certificaciones, ¿no? Que
Una de ellas es el conocer lo que son los ecos, y básicamente las personas que instalen sistemas fotovoltaicos deberían de contar con ello, ¿no? Para poder asegurarle al cliente que su instalación quede en perfectas condiciones, ¿no? Porque eso es otro punto a mitigar, ¿no? Que lo que me instalaron no me sirve, ¿no? Entonces, y se dan muchos casos, ¿no? También, pero es también porque no hay especialistas en el área instalándolos, ¿no? Apenas están surgiendo las generaciones especialistas y que contemplan todos la parte eléctrica y todos los fenómenos que existen en estas instalaciones, ¿no? Entonces, eso es otro punto muy importante también a debatir, ¿no? ¿Qué tanto influye en el cliente las malas prácticas, ¿no? Así es que tanto, incluso porque se han dado estafas incluso, ¿no? Por parte de ciertas empresas por ahí fraudulentas, que pues te llegan a instalar cosas de baja calidad o incluso no se revisa el mantenimiento o no se realiza el mantenimiento necesario por parte de estas empresas a los equipos ya instalados o a sus mismos clientes, no se les da el mismo manual de instrucciones, cómo se debe mantener limpio un panel solar. Todo este tema es muy extenso y pues es bastante no complejo, sino simplemente es muy extenso y creo que simplemente no se le da el tiempo necesario para estudiarlo a fondo cuando eres una persona, por así decirlo, ocupada en temas de energía eléctrica, pero pues siendo algo que pues tú vives a diario, que te están cobrando cada mes con eso de tu consumo energético y tal, pues creo que vale la pena un poco revisarlo, ¿no? Como los impuestos, ¿no? Hacer tu declaración cada mesecito. Exactamente, así como lo hacen en el carro, igual en la electricidad, ¿no? Pero somos muy pocos, ¿no? Los que llevamos el control, ¿no? Ya pagamos y no nos interesa tanto, ¿no? Pero bueno, es algo de cada quien. Yo creo que mucha gente ya está participando en esta cuestión. Ya los chavos, por ejemplo, se empiezan a dar mucho más cuenta de cómo puede estar impactando este tipo de conductas en el exterior, ¿no? Porque básicamente somos una sociedad donde cada acción nos repercute, ¿no? Y esto en el ámbito de las renovables también se va a ver reflejado económicamente, pero también en contaminación, ¿no? Sí, así es. A gran escala esto puede repercutir bastante pues, a gente que incluso no tiene nada que ver o que piensa que no tiene nada que ver en su demanda energética, ¿no? Pero pues aquí pues, estamos metidos todos. En el tema energético estamos metidos tanta gente que ni siquiera sabe que está involucrada directamente, como pues en el ámbito político, que piensa la gente incluso que pues a mí que tal persona sea el gobernador, ¿no? Que pues, es un tema de bastante, yo creo que tiene que ser de interés social de parte pues, de la población en general. Así es. Es parte de pues, gente con la que vives, quién te gobierna o pues cuánto te están cobrando. Todo esto tiene que ser revisado, tiene que ser constantemente así. Y pues como opinión personal, pues esa es mi reflexión, ¿no? Hay que revisar sus cuentas, hay que ver propuestas, hay que revisar opiniones incluso. No hay que llevarse nada al extremo y hay que cuidar un poco pues nuestra forma de vivir a diario, porque pues mucha gente creo que vive ahí se va y eso es un poco preocupante, pero bueno, bueno, todo el mundo busca la felicidad, ¿no? Por ejemplo, un tema que mencionaban era que si prefería confort o pagar, ¿no? Pues mucha gente va a preferir confort, ¿no? También. Yo también prefería el confort, ¿no? Si estamos en 30 y tantos grados, pues obviamente le vamos a consumir, ¿no? Pero tratar de incidir en un consumo responsable, ¿no? Así es. Si estás viendo que tienes deudas con la demanda eléctrica,
si tienes calor todavía y andas viendo que pues casi no puedes pagar tu tarifa de este mes, no vas a ir y comprarte un mini split para aumentar todavía esa demanda. O sea, hay que considerar un poco las alternativas, hay que ver cómo podemos solucionar los problemas y poco a poquito se va a solucionar. Ahora, aunque ya nada más me gustaría mencionar un último punto. Pues, obviamente hace falta mucho conocimiento también de cuáles son las normatividades, quiénes son las entidades que gestionan todo ello. Por ejemplo, saber que la Secretaría de Energía es la que fija lo que son las políticas energéticas. La Comisión Reguladora de Energía es la que, como su nombre lo dice, lo regula. Y lo que es el CENACE, que es Control Nacional de Energía, pues básicamente es la que se encarga de operar la red eléctrica, ¿no? Entonces, todo esto da origen también, hay que conocer un poco lo que es el mercado eléctrico, ¿no? En el mercado eléctrico ya van cambiando quiénes son los que participan, ¿no? Y esto también impacta en lo que es cómo se van a dar los precios, en cómo se dan las tarifas, por qué una tarifa cuesta más a cierta hora, por qué una tarifa tiene un costo diferente en verano, invierno, todos muchos detalles técnicos que van subsanados en todo este tipo de reglas, ¿no? Por ejemplo, el código de red, que ya nos dice cómo van a estar funcionando lo que se inyecte o que se consume en la red. Entonces, todo ese tipo de información hay veces que no se conoce como consumidor, ¿no? Así es. Y bueno, pues esto creo que va a ser parte de los próximos episodios, ¿no? Que si bien nos va, como ya dije al inicio de este mismo podcast, pienso hacer una serie episódica hablando de las energías renovables y sobre el consumo eléctrico. Más que nada, mitigar un poco de mitos alrededor de la energía eléctrica y ver posibilidades en este ámbito energético, dar nuestra misma opinión, hablar con expertos. Aquí pues yo he traído a mi profesor de energías renovables, que incluso tiene su doctorado, su maestría, y pues tiene bastante conocimiento que creo que puede ser útil para escuchar y ser oídos, ¿no? Ser oídos y traer un poco de información, un poco de luz a este oscuro túnel llamado vida de adulto. Ahorita que menciona Noé lo que dice con los mitos, siempre también escucho gente que menciona los mitos, ¿no? Y un mito que yo considero es que me dicen, yo pago más energía por la colonia en la que vivo. Entonces, si nosotros analizáramos cómo se cobra la energía en las tarifas, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es por eso, ¿sí? Sí, me ha tocado hacer ese tipo de cosas. Y en ese sentido, pues ese es uno de los grandes mitos, ¿no? El otro mito es que me dicen, tu recibo, vas a pagar 0 pesos en tu recibo de la luz. Eso tampoco es posible si nosotros analizamos las tarifas, ¿no? Entonces viene un costo por suministro, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones hasta a lo mejor serían así como parte de pequeñas preguntas, ¿no? Interesantes, porque dicen, no, ¿y por qué no? Bueno, y ahí viene una explicación extensa en esa parte, ¿no? Pero bueno, esos mitos sí existen, muchos mitos existen en lo que es la eléctrica, ¿no? Sí, que hay gente que sí conoce, que sí sabe este tipo de cuestiones, incluso que se ha informado y tal, pero pues también hay muchísima gente que no sabe cosas tan básicas como saber de dónde viene su electricidad. Que incluso piensan que CFE es un organismo que controla pues todo, ¿no? Que ella es la gobernante aquí de nuestro país y que ella dice cuánto cuesta todo y pues porque te lo dice CFE es porque pues es culpa de CFE todo, ¿no?
pues no, hay organismos y hay regulaciones y hay leyes para todo esto. hay todo un tema, hay toda una extensión que se puede platicar. Y bueno, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación y muchas gracias por habernos vislumbrado un poco acerca de esto del SENACE, de esta última decisión que se ha tomado. Yo creo que se ha dado una buena explicación y también hablamos un poco sobre la comercialización de la energía, que eso es algo muy interesante y que se tiene que tomar en cuenta. Ok, agradecerte, Noé, muchas gracias por el espacio. Creo que verlo a mayor profundidad y que la gente se vaya informando es muy importante, ¿no? Así van a poder tomar mejores decisiones. Así es. Y bueno, pues creo que eso es todo por esta día, tarde, noche, como quieras escuchar. Por mi parte, yo me despido. He sido Noé, mejor conocido como Rona en mi propio canal de podcast, que es un detalle que olvidé mencionar, pero no importa ya, esto es serio y para cosas serias, pues mi nombre real es bastante importante. Así que muchas gracias, maestro. No, de nada. Y terminamos la transmisión.